¿Te has preguntado alguna vez por qué el mensaje de amor y compasión de Jesús se convirtió en una religión llena de dogmas complejos, rituales elaborados y doctrinas que parecen tan alejadas de la sencillez del carpintero de Nazaret? ¿Por qué un hombre que predicó principalmente a judíos terminó siendo el fundador de una religión que rechazó casi por completo sus raíces judías? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en los púlpitos ni en los seminarios teológicos. Se encuentra en la obra revolucionaria de un filósofo holandés del siglo XVII que se atrevió a aplicar la razón pura al análisis de los textos sagrados, Baruch Spinoza. Y lo que descubrió fue tan explosivo que lo convirtió en el hombre más odiado de su tiempo por judíos, católicos y protestantes por igual. Spinoza demostró, con una precisión matemática que caracterizaba todo su pensamiento, que Pablo de Tarso jamás conoció al Jesús histórico. Más aún, que el cristianismo tal como lo conocemos no es la religión que fundó Jesús, sino una invención completamente nueva creada por un hombre que nunca caminó con el Maestro, nunca escuchó sus palabras directamente y nunca fue testigo de los eventos que supuestamente lo convirtieron en apóstol. Pero antes de adentrarnos en esta revelación que sacudió los cimientos del mundo occidental, debemos entender quién era realmente Baruch Spinoza y por qué sus conclusiones tienen tanto peso. No era un ateo militante tratando de destruir la religión, como muchos de sus críticos lo pintaron. Era un hombre profundamente espiritual, criado en una familia judía ortodoxa en Ámsterdam, educado en la tradición talmúdica más rigurosa y dotado de una mente tan aguda que sus propios maestros reconocían su genio excepcional. Spinoza dominaba el hebreo bíblico como pocos eruditos de su época. Conocía el arameo, el griego clásico, el latín y, por supuesto, las lenguas vernáculas de su tiempo. Pero más importante que su erudición lingüística era su método. Spinoza aplicó a los textos sagrados el mismo rigor lógico que aplicaba a las matemáticas y la filosofía natural. No se dejó llevar por la tradición, la autoridad eclesiástica o los prejuicios de su tiempo. Se preguntó una pregunta simple pero devastadora. ¿Qué podemos saber realmente sobre estos textos si los analizamos como documentos históricos? ¿Y sabes qué encontró? Una serie de contradicciones tan flagrantes, anacronismos tan evidentes y discrepancias tan profundas entre el supuesto mensaje original de Jesús y la doctrina paulina, que la única conclusión lógica era que estábamos ante dos religiones completamente diferentes. El Jesús que nunca conociste. Comencemos por el principio. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? No el Cristo de la fe paulina, no el Hijo de Dios de los concilios ecuménicos, sino el hombre histórico que caminó por las polvorientas sendas de Galilea en el siglo I de nuestra era. Jesús era, ante todo y sin lugar a dudas, un judío ortodoxo. No era un judío reformista. No era un judío que cuestionara los fundamentos de su fe. No era un revolucionario religioso tratando de crear algo nuevo. Era un judío que observaba escrupulosamente la ley de Moisés, que asistía regularmente a la sinagoga, que celebraba las festividades judías y que veía su misión dentro del marco estricto del judaísmo del Segundo Templo. ¿Cómo sabemos esto? Por sus propias palabras, preservadas incluso en los evangelios canónicos que la Iglesia seleccionó cuidadosamente para apoyar la teología paulina. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Estas no son palabras de alguien que estaba fundando una nueva religión, son palabras de alguien que estaba profundizando en la tradición existente. Jesús predicaba exclusivamente a judíos. Cuando la mujer cananea se acercó pidiendo ayuda, su primera reacción fue rechazarla diciendo: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel».
Solo después de que ella demostró una fe excepcional, accedió a ayudarla, pero dejó claro que su misión primaria era para el pueblo judío. ¿Te has preguntado por qué Jesús nunca explicó conceptos básicos del judaísmo a sus oyentes? ¿Por qué asumía que entendían referencias a Abraham, Moisés, David, las profecías mesiánicas? Porque estaba hablando a judíos, para judíos, dentro de un contexto completamente judío. Su mensaje era una interpretación particular de la tradición judía, no una ruptura con ella. El reino de Dios que predicaba Jesús no era un concepto espiritual abstracto sobre la vida después de la muerte. Era una expectativa política y religiosa muy específica dentro del judaísmo. La restauración del reino davídico, la liberación de la ocupación romana, el establecimiento de la justicia divina en la tierra. Los judíos del primer siglo sabían exactamente de qué estaba hablando cuando Jesús mencionaba el reino de Dios. ¿Y qué hay de sus discípulos, los hombres que realmente lo conocieron, que caminaron con él durante años, que fueron testigos directos de sus enseñanzas? Santiago, su propio hermano, quien dirigió la comunidad cristiana de Jerusalén después de la crucifixión, nunca abandonó la observancia de la ley judía. Pedro, a quien supuestamente Jesús había dado las llaves del reino, siguió observando las leyes dietéticas judías hasta que tuvo su controversia con Pablo. Juan, el discípulo amado, siguió adorando en el templo de Jerusalén. Estos hombres, que conocían íntimamente el pensamiento de Jesús, nunca entendieron que su maestro había venido a abolir el judaísmo. Nunca entendieron que había fundado una nueva religión destinada principalmente a los gentiles. Nunca entendieron que la observancia de la ley había sido reemplazada por la fe en su muerte expiatoria. ¿No te parece extraño? Si Jesús realmente había predicado las doctrinas que Pablo luego promovió, ¿no crees que sus discípulos más cercanos habrían sido los primeros en entenderlas y promoverlas? El impostor de Tarso. Aquí es donde entra Pablo, y aquí es donde la historia toma un giro que pocos se atreven a examinar honestamente. Pablo, originalmente llamado Saulo, era de Tarso, una ciudad helenística en la actual Turquía. No era de Palestina, no conocía el arameo que hablaba Jesús, no estaba familiarizado con las tradiciones locales judías de Galilea y Judea. Era un judío de la diáspora, educado en la filosofía griega tanto como en la tradición judía. Pero más importante que su origen geográfico es un hecho que los cristianos modernos prefieren ignorar. Pablo jamás conoció a Jesús. Nunca caminó con él, nunca escuchó sus sermones, nunca fue testigo de los eventos que los evangelios narran. Su único encuentro con Jesús fue una visión privada en el camino a Damasco, una experiencia que nadie más pudo verificar independientemente. ¿No te resulta sospechoso que alguien que nunca conoció a Jesús se convirtiera en la autoridad suprema sobre lo que Jesús realmente enseñó? ¿Que alguien que llegó tan tarde a la escena se sintiera con la autoridad de contradecir a los discípulos originales en puntos fundamentales de doctrina? Spinoza notó algo que pocos habían observado antes. Pablo nunca cita directamente las enseñanzas de Jesús. En todas sus cartas, que constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento, prácticamente no hay referencias a las parábolas, los sermones, los dichos específicos que los evangelios atribuyen a Jesús. ¿No es esto extraordinariamente extraño? Si Pablo realmente estaba transmitiendo las enseñanzas del Maestro, ¿no esperaríamos que sus cartas estuvieran llenas de citas y referencias a las palabras de Jesús? En cambio, lo que encontramos en Pablo es una teología completamente nueva, basada en conceptos que Jesús jamás mencionó. La justificación por la fe sola, la abolición de la ley, la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo, la extensión del mensaje a los gentiles sin requerir conversión al judaísmo,
Todos estos son conceptos paulinos que no tienen precedente en las enseñanzas del Jesús histórico. Pero Pablo no solo se inventó una nueva teología, se inventó una nueva autoridad. Se autoproclamó apóstol por voluntad de Dios, una afirmación que ningún testigo independiente podía verificar. Los verdaderos apóstoles, los que habían sido comisionados directamente por Jesús, inicialmente rechazaron a Pablo. El libro de los Hechos, por más que trate de suavizar los conflictos, no puede ocultar completamente las tensiones profundas entre Pablo y los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué Santiago, Pedro y Juan desconfiaban tanto de Pablo? ¿Por qué fue necesario un concilio especial en Jerusalén para discutir si su mensaje era legítimo? ¿Por qué Pablo tuvo que defender constantemente su apostolado si realmente había sido comisionado por el mismo Jesús que había comisionado a los otros? La gran usurpación. Lo que Spinoza entendió y lo que pocos se atreven a admitir es que Pablo no solo cambió el mensaje de Jesús, lo reemplazó completamente. El proceso fue gradual pero sistemático y aprovechó una circunstancia histórica crucial, la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Cuando los romanos destruyeron el templo y dispersaron a la población judía de Palestina, los testigos directos de Jesús desaparecieron o perdieron su influencia. La comunidad judeo-cristiana de Jerusalén, que había preservado las enseñanzas originales de Jesús, fue destruida junto con la ciudad. Santiago había sido ejecutado algunos años antes. Pedro había muerto en Roma, y los demás apóstoles originales habían fallecido o desaparecido de la historia. ¿Qué quedó? Las comunidades gentiles que Pablo había establecido en Asia Menor, Grecia y Roma. Comunidades que nunca habían conocido a Jesús, que no estaban familiarizadas con el contexto judío de su mensaje y que solo conocían la versión paulina del cristianismo. Pablo había sido brillante en su estrategia. Mientras los apóstoles originales se enfocaban en predicar a judíos en Palestina, él había ido a las grandes ciudades del Imperio Romano, estableciendo comunidades entre los gentiles. Había adaptado el mensaje para que fuera más atractivo a oídos griegos y romanos, eliminando los aspectos específicamente judíos que habrían sido incomprensibles o poco atractivos para su audiencia gentil. ¿Pero fue esto simplemente una adaptación cultural inocente o fue una traición fundamental al mensaje original? Spinoza argumenta convincentemente que fue lo segundo. Pablo no tradujo el mensaje de Jesús a un contexto diferente, creó un mensaje completamente nuevo y lo atribuyó retroactivamente a Jesús. Considera las diferencias fundamentales. Jesús predicó la observancia estricta de la ley judía. Pablo predicó que la ley había sido abolida. Jesús enseñó que la salvación venía a través de la justicia y las buenas obras. Pablo enseñó que venía solo a través de la fe. Jesús se dirigió exclusivamente a judíos. Pablo hizo de los gentiles su audiencia principal. Jesús enseñó sobre el reino de Dios como una realidad terrenal. Pablo espiritualizó el concepto hasta hacerlo irreconocible. ¿Estas son simplemente diferencias de énfasis o son contradicciones fundamentales? Spinoza no tuvo dudas. Son contradicciones irreconciliables que demuestran que Pablo estaba predicando una religión diferente, la construcción del mito. Pero Pablo fue más allá de simplemente cambiar el mensaje, creó toda una mitología para justificar sus cambios. La historia de su conversión en el camino a Damasco, narrada de manera inconsistente en diferentes partes del Nuevo Testamento, sirvió para establecer su autoridad como apóstol. Sus supuestas revelaciones privadas le dieron la justificación para contradecir a los testigos directos. ¿No te parece conveniente que Pablo recibiera revelaciones privadas que confirmaran exactamente las doctrinas que él quería enseñar? Que estas revelaciones le dijeran específicamente que debía predicar a los gentiles, justamente cuando los apóstoles originales se estaban enfocando en los judíos.
Que estas revelaciones le explicaran que la ley había sido abolida, precisamente lo que haría su mensaje más atractivo a su audiencia gentil. Spinoza, con su mente matemática, calculó las probabilidades. ¿Qué era más probable? ¿Que Pablo realmente recibiera revelaciones divinas que contradecían convenientemente a los testigos directos? ¿O que Pablo inventara estas revelaciones para justificar su propio programa teológico? La respuesta es obvia para cualquiera que no esté cegado por la fe preestablecida. Pablo construyó cuidadosamente una narrativa que lo establecía como la autoridad suprema en cuestiones cristianas. Una autoridad que ni siquiera los apóstoles originales podían cuestionar porque supuestamente venía directamente de Cristo resucitado. ¿Y qué hay de las cartas de Pablo? Spinoza aplicó técnicas de crítica textual que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Analizó el estilo, el vocabulario, la teología y las referencias históricas de las cartas atribuidas a Pablo. Su conclusión fue devastadora. Muchas de estas cartas no fueron escritas por Pablo, sino por sus seguidores posteriores que quisieron expandir y sistematizar su teología. Las cartas auténticamente paulinas muestran a un hombre tratando de establecer su autoridad apostólica contra la oposición de los verdaderos apóstoles. Las cartas pseudoepigráficas muestran un sistema teológico ya completamente desarrollado, muy alejado del mensaje original de Jesús, el triunfo de la falsificación. Pero ¿cómo pudo Pablo tener tanto éxito? ¿Cómo pudo su versión del cristianismo no solo sobrevivir, sino triunfar completamente sobre la versión original preservada por los que realmente conocieron a Jesús? Spinoza identificó varios factores cruciales. Primero, Pablo era un genio del marketing religioso. Entendía las necesidades psicológicas y espirituales de su audiencia gentil mejor que los apóstoles palestinos. Su mensaje de salvación gratuita por fe, sola, era infinitamente más atractivo que el mensaje judío de observancia estricta de la ley y responsabilidad moral personal. Segundo, Pablo escribía en griego, la lengua franca del Imperio Romano, mientras que los apóstoles originales hablaban arameo y sus enseñanzas se preservaban inicialmente en esa lengua. Cuando finalmente se tradujeron al griego, ya habían perdido la competencia con la versión paulina que había tenido décadas para establecerse. Tercero, Pablo estableció una red de comunidades organizadas con estructura jerárquica, mientras que las comunidades judeo-cristianas seguían el modelo más informal de las sinagogas. La organización paulina era más eficaz para el crecimiento y la supervivencia a largo plazo. Pero el factor más importante, el poder político. Cuando el Imperio Romano finalmente adoptó el cristianismo bajo Constantino, adoptó la versión paulina, no la judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque la versión paulina era infinitamente más útil para los propósitos imperiales. Una religión que prometía salvación por fe sola, que no requería cambios fundamentales en el estilo de vida, y que ya había demostrado su capacidad para atraer y controlar grandes masas de gentiles, era perfecta para las necesidades de un imperio multicultural. La versión judeocristiana original, con su énfasis en la justicia social, la observancia estricta de la ley y la resistencia a la asimilación cultural, habría sido mucho más problemática para las autoridades imperiales. ¿No es irónico? El mensaje del judío Jesús, que había predicado la resistencia a la ocupación romana y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, fue transformado por Pablo en una religión que terminó sirviendo perfectamente a los intereses del Imperio Romano. Las consecuencias devastadoras. ¿Pero qué significó todo esto para la humanidad? Spinoza vio claramente las consecuencias devastadoras de la gran falsificación paulina. En lugar del mensaje simple y ético de Jesús, el mundo recibió un sistema complejo de dogmas irracionales, rituales elaborados y jerarquías eclesiásticas opresivas.
En lugar de la responsabilidad moral personal que Jesús había predicado siguiendo la tradición profética judía, Pablo ofreció una salvación gratuita que efectivamente liberaba a las personas de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué clase de ética puede surgir de la idea de que nuestras obras no importan, que solo importa nuestra fe? En lugar de la universalidad ética que el judaísmo había estado desarrollando gradualmente, manteniendo al mismo tiempo su particularidad cultural, Pablo creó una religión que destruyó la diversidad cultural al insistir en que todos debían adoptar la misma fe para ser salvos. ¿Y qué hay del antisemitismo? Pablo, en su afán por atraer gentiles, sistemáticamente demonizó el judaísmo y a los judíos. Los presentó como legalistas ciegos, como asesinos de Cristo, como rechazados por Dios. Sembró las semillas de un odio que contaminaría la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Te das cuenta de la tragedia? El judío Jesús, que había venido a profundizar y universalizar el mensaje ético del judaísmo, se convirtió, gracias a Pablo, en la fuente de la persecución más sistemática que los judíos habían experimentado en su historia. Spinoza, siendo él mismo judío, sintió profundamente esta ironía. Vio cómo el antisemitismo cristiano no era accidental, sino estructural, construido en los cimientos mismos de la teología paulina. El cristianismo no podía justificar su existencia sin demonizar al judaísmo del cual había surgido. El precio del engaño. ¿Cuánto le costó a la humanidad vivir esta mentira durante 2000 años? Spinoza calculó el precio y lo encontró astronómico. Siglos de guerras religiosas, cruzadas, inquisiciones, persecuciones, todo justificado por doctrinas que jamás habrían surgido del mensaje original de Jesús. El oscurantismo intelectual que caracterizó a la Edad Media europea fue en gran parte resultado de la insistencia paulina en la fe por encima de la razón. El verdadero mensaje de Jesús, que habría sido compatible con el desarrollo de la ciencia y la filosofía, como había ocurrido en el mundo islámico, fue reemplazado por una religión que veía la investigación racional como amenaza a la fe. ¿Y qué hay de la opresión de las mujeres? El Jesús histórico había incluido mujeres en su círculo íntimo. Había tratado a las mujeres con un respeto que era revolucionario para su tiempo. Pablo, influenciado por las ideas griegas sobre la inferioridad femenina, sistematizó la subordinación de las mujeres en la doctrina cristiana. La esclavitud, que el mensaje ético original de Jesús habría eventualmente eliminado, como había hecho el judaísmo profético, fue tolerada e incluso justificada por Pablo, quien aconsejó a los esclavos que obedecieran a sus amos. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente la historia occidental si el mensaje original de Jesús hubiera prevalecido? Una ética universal basada en la justicia y la compasión, pero sin los dogmas irracionales que impidieron el desarrollo intelectual. Una espiritualidad que uniera a la humanidad sin destruir las culturas particulares. Una religión que promoviera la investigación racional en lugar de suprimirla. El método espinosista. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones que contradecían siglos de enseñanza cristiana? Su método era simple pero revolucionario. Aplicar la misma lógica rigurosa que se aplicaba a las matemáticas y las ciencias naturales al análisis de los textos religiosos. Spinoza no comenzó con la premisa de que los textos bíblicos eran divinamente inspirados e infalibles. Comenzó con la premisa de que eran documentos históricos producidos por seres humanos en circunstancias históricas específicas. Como tales, estaban sujetos a los mismos errores, contradicciones y motivaciones humanas que cualquier otro documento histórico. ¿Qué encontró cuando aplicó este método? Una masa de inconsistencias que solo podían explicarse si se abandonaba la idea de que estos textos formaban un todo coherente, dictado por una fuente divina única. En cambio,
mostraban clara evidencia de haber sido compuestos por diferentes autores, en diferentes épocas, con diferentes agendas teológicas y políticas. Las contradicciones entre los evangelios, que los apologistas cristianos habían gastado siglos tratando de explicar, se volvían fácilmente comprensibles cuando se reconocía que fueron escritos por diferentes comunidades con diferentes tradiciones sobre Jesús. Las inconsistencias en las cartas paulinas se explicaban cuando se reconocía que muchas no habían sido escritas por Pablo. Pero el descubrimiento más devastador, que no había continuidad real entre el mensaje de Jesús, tal como estaba preservado en los estratos más antiguos de los evangelios, y la teología paulina, tal como estaba expuesta en las cartas. Eran dos sistemas religiosos diferentes, artificialmente unidos por editores posteriores, que querían crear la impresión de una tradición cristiana unificada. La resistencia a la verdad. ¿Por qué las conclusiones de Spinoza encontraron tanta resistencia? ¿Por qué judíos, católicos y protestantes se unieron para condenar sus ideas? La respuesta es que todos tenían intereses creados en mantener la mentira. Los judíos ortodoxos no podían tolerar la idea de que Jesús había sido un genuino maestro judío cuyo mensaje había sido pervertido por Pablo. Eso habría requerido una reevaluación fundamental de su rechazo del cristianismo. Era más fácil mantener que Jesús había sido un falso Mesías desde el principio. Los católicos no podían aceptar que su iglesia se había construido sobre una falsificación paulina. Su autoridad dependía de la creencia en una sucesión apostólica ininterrumpida que se remontaba a Pedro. Si Pablo había sido un impostor, entonces gran parte de la teología católica se desmoronaba. Los protestantes, que habían hecho de Pablo el centro de su teología aún más que los católicos, tenían aún más que perder. Su doctrina central de la justificación por fe sola era puramente paulina. Si Pablo había estado equivocado, entonces la reforma entera había sido un error. ¿Pero había algo más profundo en juego? Spinoza creía que sí. La humanidad había desarrollado un apego emocional profundo a la idea de salvación gratuita, de perdón sin responsabilidad, de fe sin obras. Era psicológicamente más cómodo creer que bastaba con tener fe para ser salvo que enfrentar la demanda ética rigurosa del mensaje original de Jesús. La verdad liberadora. ¿Pero qué ganamos al aceptar la verdad que Spinoza descubrió? ¿No es mejor vivir una mentira consoladora que enfrentar una realidad perturbadora? Spinoza argumentaba que no, que la verdad siempre es liberadora, incluso cuando inicialmente es perturbadora. Aceptar que Pablo inventó el cristianismo, tal como lo conocemos, no destruye la posibilidad de una vida espiritual auténtica, la hace posible por primera vez en 2 milenios. Si Jesús fue realmente lo que las evidencias históricas sugieren, un maestro judío extraordinario que universalizó el mensaje ético de los profetas hebreos, entonces tenemos acceso a una espiritualidad mucho más profunda y auténtica que la que nos ofrece la teología paulina, una espiritualidad basada en la responsabilidad moral personal en lugar de la salvación gratuita. Una espiritualidad que une a la humanidad en valores éticos universales sin requerir la uniformidad dogmática. Una espiritualidad que alienta la investigación racional en lugar de suprimirla. ¿Y qué hay de Dios? Spinoza no era ateo, como sus críticos afirmaban. Era panteísta. Veía a Dios no como una persona supernatural que intervenía milagrosamente en la historia, sino como la naturaleza misma, las leyes que gobiernan el universo, la fuerza que mueve y sostiene toda la realidad. Este Dios espinosista no necesita ser aplacado con rituales, no requiere intermediarios eclesiásticos, no demanda creencias irracionales. Es un Dios que se revela a través de la investigación científica, tanto como a través de la contemplación ética. Es un Dios que une ciencia y espiritualidad en lugar de oponerlas.
El legado prohibido. Durante siglos, las ideas de Spinoza fueron suprimidas, prohibidas, ignoradas por las autoridades religiosas y académicas. Su tratado teológico-político fue puesto en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Las universidades protestantes se negaron a enseñar sus ideas. Incluso las comunidades judías continuaron condenándolo como hereje. Pero ¿por qué tanto miedo a las ideas de un filósofo muerto? Porque las autoridades religiosas entendían intuitivamente que si las ideas de Spinoza se extendían, todo su poder se desmoronaría. Una humanidad que entendiera que Pablo había inventado el cristianismo ya no necesitaría sacerdotes, obispos, papas o rabinos que les explicaran lo que Dios realmente quería. Una humanidad que aceptara el Dios natural de Spinoza ya no temería el infierno, ni necesitaría la promesa del cielo. Una humanidad que entendiera que la moralidad surge de la naturaleza racional del ser humano, ya no necesitaría mandamientos divinos para comportarse éticamente. ¿No es esta la verdadera amenaza que representa Spinoza? No la destrucción de la religión, sino la eliminación de la necesidad de religiones organizadas. No el ateísmo, sino una espiritualidad tan profunda que no necesita instituciones para mediarla. La arqueología confirma. Pero ¿qué evidencia moderna tenemos para las afirmaciones de Spinoza? Sus intuiciones del siglo XVII han resistido el escrutinio de la arqueología y la investigación histórica moderna. La respuesta es sorprendente. Casi todo lo que Spinoza intuyó, usando solo la lógica y la crítica textual, ha sido confirmado por la evidencia material descubierta en los últimos 2 siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelan el contexto judío del primer siglo con un detalle que Spinoza nunca habría imaginado. Y lo que revelan es exactamente lo que él había predicho. Un judaísmo vibrante, diverso, pero fundamentalmente ortodoxo en su observancia de la ley. No hay nada en estos manuscritos que sugiera que los judíos del tiempo de Jesús estuvieran esperando un Mesías que aboliera el judaísmo. La arqueología palestina ha confirmado que las comunidades judeo-cristianas del primer siglo continuaron observando las prácticas judías décadas después de la crucifixión. Sus sinagogas, sus cementerios, sus inscripciones, todo apunta a comunidades que se veían a sí mismas como judíos que habían encontrado al Mesías, no como seguidores de una nueva religión. ¿Y qué hay de Pablo? La evidencia arqueológica para su existencia es sorprendentemente escasa. No hay inscripciones contemporáneas que lo mencionen. No hay referencias independientes a sus supuestos viajes misioneros. No hay evidencia material de las comunidades que supuestamente fundó en el primer siglo. El Jesús que perdimos. Pero quizás lo más trágico de todo es que al aceptar la falsificación paulina, perdimos para siempre la oportunidad de conocer al verdadero Jesús histórico. Los evangelios, escritos décadas después de su muerte por comunidades que ya habían sido influenciadas por la teología paulina, preservan solo fragmentos de sus enseñanzas auténticas. ¿Cómo habría sido el mundo si el verdadero mensaje de Jesús hubiera prevalecido? Spinoza creía que habríamos tenido una civilización fundamentalmente diferente, más racional, más ética, más tolerante, más justa. En lugar de siglos de guerra entre cristianos, judíos y musulmanes, habríamos podido tener una síntesis de las mejores ideas de las 3 tradiciones abrahámicas. En lugar de la opresión de la ciencia por la religión, habríamos tenido una espiritualidad que celebrara el conocimiento racional como revelación divina. En lugar de una religión que prometía salvación en el más allá mientras ignoraba el sufrimiento en este mundo, habríamos tenido una espiritualidad enfocada en crear el reino de Dios en la tierra a través de la justicia y la compasión. La elección final. Y ahora llega la pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer con esta información?
¿Vas a seguir viviendo como si Pablo realmente hubiera conocido a Jesús, como si el cristianismo tal como existe realmente fuera la religión que Jesús fundó? ¿O vas a tener el valor de enfrentar la verdad que Spinoza descubrió hace más de 3 siglos? No es una decisión fácil. Aceptar que Pablo inventó a Cristo significa reconocer que 2000 años de historia cristiana se basaron en una falsificación. Significa admitir que las instituciones religiosas que han dominado la civilización occidental no tienen la autoridad divina que reclaman, pero también significa algo más liberador. Significa que tienes la oportunidad de conectarte con el mensaje auténtico de uno de los maestros éticos más profundos de la historia. Significa que puedes desarrollar una espiritualidad basada en la verdad en lugar de la tradición, en la razón en lugar de la fe ciega, en la responsabilidad moral en lugar de la salvación gratuita. Spinoza pagó un precio terrible por su valentía intelectual. Fue excomulgado de su comunidad, perseguido por las autoridades, forzado a vivir en el anonimato, pero mantuvo que la verdad valía cualquier precio, porque solo la verdad puede liberarnos realmente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio mucho menor que se requiere de ti? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que te han enseñado, a investigar por ti mismo, a llegar a tus propias conclusiones basadas en la evidencia en lugar de la autoridad? La verdad sobre Pablo y Cristo está ahí, esperando a ser descubierta por cualquiera que tenga la honestidad intelectual para buscarla. Spinoza nos mostró el camino. La pregunta es si tenemos el valor de seguirlo. Porque al final, esa es la elección que todos enfrentamos. Podemos seguir viviendo la mentira cómoda que Pablo creó para nosotros, o podemos buscar la verdad incómoda pero liberadora que Jesús realmente enseñó. Podemos seguir siendo esclavos de una autoridad eclesiástica que se basa en una falsificación, o podemos reclamar nuestra dignidad espiritual y desarrollar una relación directa con lo divino. La elección es tuya. La verdad está esperando. ¿Qué vas a decidir? La historia que estás a punto de conocer ha sido cuidadosamente ocultada durante 2 milenios por las instituciones más poderosas del mundo occidental. Es una verdad tan devastadora que cambió para siempre la forma en que entendemos no solo el cristianismo, sino toda la civilización que se construyó sobre sus fundamentos. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta información. Escríbelo en los comentarios, porque necesito entender quién está despertando a esta realidad en este momento histórico. Si estás viendo esto en tu celular, por favor toca 2 veces la pantalla rápidamente para darle like al video. Este simple gesto ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Y cuando termines de ver esto, compártelo con al menos un amigo. No porque yo te lo pida, sino porque después de conocer lo que vas a conocer, sentirás la responsabilidad moral de ayudar a otros a salir de la matriz de mentiras en la que hemos vivido durante siglos. La evidencia documental del más grande engaño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cartas de Pablo constituyen casi la mitad del Nuevo Testamento, mientras que las palabras directas de Jesús ocupan una fracción mucho menor? ¿Por qué un hombre que jamás conoció al supuesto fundador del cristianismo terminó siendo más citado que el mismo Jesús en la doctrina cristiana? La respuesta a estas preguntas yace en uno de los fraudes literarios más sofisticados de la historia antigua. Un fraude tan bien ejecutado que engañó a eruditos durante 17 siglos hasta que Spinoza aplicó su mente matemática al análisis de estos textos. Lo que descubrió fue una red de falsificaciones, interpolaciones y manipulaciones que revelan cómo se construyó artificialmente el cristianismo paulino. Spinoza comenzó con una pregunta simple pero devastadora.
Si Pablo realmente escribió todas las cartas que se le atribuyen, ¿por qué muestran estilos tan diferentes, vocabularios tan distintos y teologías tan inconsistentes? Aplicando las mismas técnicas que usaría un matemático para detectar inconsistencias en una demostración, Spinoza diseccionó cada carta supuestamente paulina palabra por palabra. ¿Qué encontró? Que de las 13 cartas atribuidas a Pablo en el Nuevo Testamento, solo 7 podrían haber sido escritas por la misma persona. Las otras 6 eran falsificaciones obvias, escritas por diferentes autores en diferentes épocas, todos tratando de expandir y sistematizar la teología paulina bajo la autoridad del supuesto apóstol. Pero incluso las 7 cartas que podrían ser auténticamente paulinas mostraban signos inquietantes de manipulación posterior. Pasajes completos parecían haber sido insertados por editores tardíos. Secciones enteras contradecían otras partes de las mismas cartas, y referencias históricas no concordaban con los eventos conocidos del primer siglo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la mayoría de lo que creemos saber sobre la teología paulina fue inventado por escritores posteriores que usaron el nombre de Pablo para dar autoridad apostólica a sus propias ideas. Pablo se había convertido en una marca, una etiqueta que cualquiera podía usar para vender sus propias interpretaciones del cristianismo. El laboratorio de falsificaciones Spinoza identificó patrones específicos que revelaban el proceso de falsificación. Las cartas auténticamente paulinas mostraban a un hombre luchando por establecer su autoridad apostólica, defendiéndose constantemente contra las acusaciones de que no era un verdadero apóstol, peleando con los líderes de Jerusalén sobre cuestiones fundamentales de doctrina. Las cartas falsificadas, en cambio, presentaban un Pablo completamente establecido, cuya autoridad apostólica nunca era cuestionada, cuya teología ya estaba completamente desarrollada, y que hablaba con la voz de alguien que representaba la ortodoxia cristiana establecida en lugar de alguien que la estaba creando desde cero. ¿No te parece sospechoso que las cartas más sistemáticas teológicamente, las que mejor articulan las doctrinas que el cristianismo posterior adoptó como ortodoxas, sean precisamente las que muestran más evidencia de falsificación? Es como si alguien hubiera tomado las ideas básicas del Pablo histórico y las hubiera desarrollado hasta convertirlas en un sistema teológico completo. ¿Y quién habría tenido el motivo y la oportunidad para hacer esto? Los líderes de las comunidades paulinas del segundo y tercer siglo, hombres que necesitaban autoridad apostólica para sus propias interpretaciones del cristianismo, en un momento en que múltiples grupos cristianos competían por definir la ortodoxia. Considera la carta a los Efesios, que durante siglos fue considerada una de las obras maestras teológicas de Pablo. Spinoza demostró que era imposible que hubiera sido escrita por el mismo hombre que escribió la carta a los Gálatas. El vocabulario era completamente diferente, el estilo era de otra época y la teología había evolucionado décadas más allá de las preocupaciones del Pablo histórico. La carta a los Efesios presenta una iglesia universal ya establecida, con una jerarquía eclesiástica desarrollada, con sacramentos institucionalizados. Pero Pablo histórico estaba tratando de convencer a comunidades pequeñas y dispersas de que él tenía autoridad para enseñarles sobre Cristo. Son dos mundos completamente diferentes. La manufactura de la ortodoxia. Pero ¿cómo se las arreglaron estos falsificadores para que sus invenciones fueran aceptadas como auténticas? Spinoza descubrió que habían usado una estrategia brillante. No inventaron doctrinas completamente nuevas, sino que tomaron las ideas básicas del Pablo histórico y las desarrollaron hasta sus conclusiones lógicas extremas.
El Pablo histórico había argumentado que los gentiles podían convertirse al cristianismo sin primero convertirse al judaísmo. Los falsificadores expandieron esto hasta convertirlo en la doctrina de que el judaísmo había sido completamente abolido. El Pablo histórico había enseñado que la fe era importante para la salvación. Los falsificadores lo convirtieron en la doctrina de que sólo la fe era necesaria, eliminando completamente las obras de la ecuación salvífica. El Pablo histórico había afirmado su autoridad apostólica contra los que lo cuestionaban. Los falsificadores lo convirtieron en una figura de autoridad incuestionable, cuyas palabras tenían el mismo peso que las escrituras hebreas. ¿Ves el patrón? Cada falsificación tomaba una posición genuinamente paulina y la radicalizaba hasta convertirla en algo que el Pablo histórico probablemente no habría reconocido como suyo. Las interpolaciones reveladoras. Pero Spinoza descubrió algo aún más perturbador. Incluso las cartas auténticamente paulinas habían sido alteradas por editores posteriores que insertaron pasajes para hacer que las ideas de Pablo parecieran más ortodoxas desde la perspectiva del cristianismo posterior. Los pasajes más famosos de Pablo, los que más se citan en las iglesias modernas, mostraban signos claros de ser interpolaciones tardías. El gran himno cristológico de Filipenses, que presenta a Cristo como igual a Dios, usaba un vocabulario y conceptos teológicos que no aparecían en ninguna otra parte de las cartas auténticamente paulinas. La descripción de la última cena en Primera de Corintios. Spinoza demostró que había sido insertada por un editor tardío que quería armonizar la teología paulina con los evangelios que se estaban escribiendo en esa época. Los pasajes sobre la subordinación de las mujeres interrumpían el flujo lógico de las cartas originales y contradecían otras afirmaciones de Pablo sobre el papel de las mujeres en sus comunidades. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que incluso las cartas genuinamente paulinas no preservan las ideas originales de Pablo, sino versiones editadas y manipuladas por escribas posteriores que querían hacer que Pablo dijera lo que ellos creían que debería haber dicho. El proceso de canonización. Pero ¿cómo llegaron estas falsificaciones a formar parte del Nuevo Testamento? Spinoza rastreó el proceso de canonización y descubrió que no fue el resultado de una decisión divina o apostólica, sino de décadas de disputa política entre diferentes facciones cristianas. En el segundo y tercer siglo, docenas de grupos diferentes reclamaban ser los verdaderos cristianos. Cada grupo tenía sus propios textos sagrados, sus propias tradiciones apostólicas, sus propias versiones de lo que Jesús había enseñado realmente. El grupo que eventualmente triunfó no era necesariamente el que preservaba las enseñanzas más auténticas, sino el que tenía mejor organización, más recursos y mejores conexiones políticas. Las cartas paulinas falsificadas jugaron un papel crucial en este proceso, porque proporcionaban autoridad apostólica a las posiciones doctrinales que este grupo quería establecer como ortodoxas. Si podían demostrar que Pablo, el gran apóstol de los gentiles, había enseñado estas doctrinas, entonces tenían una ventaja decisiva sobre los grupos que no podían apelar a la misma autoridad apostólica. Es coincidencia que las cartas paulinas que entraron al canon fueran precisamente las que apoyaban las posiciones doctrinales del grupo que eventualmente se convirtió en la Iglesia Ortodoxa. ¿O es evidencia de que el proceso de canonización fue manipulado desde el principio para apoyar una agenda teológica particular? La teología inventada. ¿Pero qué hay de las doctrinas específicas que estas cartas falsificadas promovían? Spinoza analizó cada concepto teológico importante del cristianismo posterior y demostró que la mayoría no tenían precedente en las enseñanzas del Jesús histórico ni en el judaísmo del primer siglo.
La doctrina de la Trinidad, que se convirtió en el corazón del cristianismo ortodoxo, no aparece en ninguna parte de las cartas auténticamente paulinas. Solo surge en las cartas falsificadas tardías y en pasajes interpolados que muestran clara evidencia de manipulación editorial. La idea de que Jesús había muerto como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo era completamente ajena al judaísmo del primer siglo, que había desarrollado sofisticados conceptos de perdón divino que no requerían sacrificios humanos. ¿De dónde salió esta idea? De las religiones mistéricas greco-romanas que prometían salvación a través de la muerte ritual de una deidad. La doctrina de la salvación por fe sola contradecía no solo las enseñanzas explícitas de Jesús sobre la importancia de las obras de justicia, sino también la tradición ética judía que siempre había enfatizado que la fe sin obras era muerta. ¿Ves lo que estaba pasando? Los falsificadores no solo estaban inventando palabras de Pablo, estaban inventando un cristianismo completamente nuevo que combinaba elementos del judaísmo, el gnosticismo, las religiones mistéricas y la filosofía griega en una síntesis que habría sido completamente irreconocible tanto para Jesús como para el Pablo histórico. La estrategia de legitimación. Pero ¿por qué estos falsificadores no simplemente admitieron que estaban desarrollando nuevas ideas teológicas? ¿Por qué necesitaban atribuir sus invenciones a Pablo? Spinoza entendió que esto revelaba algo fundamental sobre cómo funcionaba la autoridad en el cristianismo primitivo. A diferencia de otras tradiciones filosóficas o religiosas, donde los nuevos maestros podían desarrollar abiertamente nuevas ideas basadas en su propio genio o inspiración, el cristianismo había establecido desde muy temprano el principio de autoridad apostólica. Solo los que habían conocido personalmente a Jesús o los que habían sido comisionados directamente por él tenían autoridad para definir lo que realmente había enseñado. Esto creaba un problema para los líderes cristianos del segundo y tercer siglo que querían desarrollar la teología cristiana, pero no podían apelar a la autoridad apostólica directa. La solución era simple: atribuir sus propias ideas a los apóstoles originales, especialmente a Pablo, que había establecido el precedente de recibir revelaciones directas de Cristo resucitado. ¿Te das cuenta de la ironía? Pablo, que había tenido que luchar por establecer su propia autoridad apostólica contra los que cuestionaban su legitimidad, se convirtió después de su muerte en el nombre al que cualquiera podía apelar para dar autoridad a sus propias ideas teológicas. Los textos perdidos. Spinoza también notó algo más inquietante: las referencias en las cartas auténticamente paulinas a otros textos y tradiciones que habían desaparecido completamente de la historia. Pablo mencionaba cartas que había escrito a comunidades específicas que nunca fueron incluidas en el canon. Citaba tradiciones sobre Jesús que no aparecían en ningún evangelio canónico. Hacía referencia a controversias teológicas que habían sido borradas de la historia oficial del cristianismo. ¿Qué pasó con estos textos perdidos? ¿Por qué no sobrevivieron cuando las cartas falsificadas sí lo hicieron? Spinoza sospechaba que estos textos habían sido deliberadamente suprimidos porque contradecían la versión oficial del cristianismo que los falsificadores estaban tratando de establecer. Si el Pablo histórico hubiera preservado tradiciones más auténticas sobre las enseñanzas de Jesús, si hubiera mantenido conexiones más estrechas con el judaísmo del primer siglo, si hubiera mostrado menos influencia de las ideas grecorromanas, entonces estos textos habrían sido profundamente embarazosos para los que estaban tratando de establecer un cristianismo helenizado como ortodoxo. La destrucción de estos textos no fue accidental. Fue parte de una campaña sistemática para eliminar cualquier evidencia que contradijera la versión oficial del cristianismo que estaba emergiendo en el segundo y tercer siglo. El canon manipulado. Pero ¿cómo sabemos qué textos fueron excluidos deliberadamente del canon?
Spinoza encontró pistas en las mismas cartas canónicas que contenían referencias veladas a controversias y tradiciones que habían sido cuidadosamente borradas de la historia oficial. Los padres de la Iglesia del segundo y tercer siglo ocasionalmente mencionaban textos que consideraban heréticos, dándonos pistas sobre qué tipo de cristianismo alternativo había sido suprimido. Lo que emerge es un cuadro de una diversidad cristiana primitiva que fue deliberadamente reducida a una sola versión ortodoxa. ¿Había cristianos que seguían observando la ley judía? Fueron declarados heréticos y sus textos fueron destruidos. ¿Había cristianos que negaban la divinidad de Jesús? Fueron perseguidos y sus escritos fueron quemados. Había cristianos que preservaban tradiciones diferentes sobre las enseñanzas de Jesús. Fueron silenciados y sus evangelios fueron excluidos del canon. El resultado fue que solo sobrevivió la versión del cristianismo que era más útil para los propósitos de la Iglesia que estaba emergiendo como dominante. Una Iglesia que necesitaba autoridad apostólica para sus doctrinas, que necesitaba una teología sofisticada para competir con las filosofías grecorromanas y que necesitaba una organización jerárquica para mantener unidad doctrinal a través del imperio. Las consecuencias de la falsificación. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de construir el cristianismo sobre documentos falsificados? Spinoza vio claramente que las implicaciones se extendían mucho más allá de la teología académica. Afectaban la forma fundamental en que la civilización occidental entendía la verdad, la autoridad y la moralidad. Si los textos más sagrados de la tradición occidental habían sido falsificados, ¿cómo podía cualquiera confiar en la autoridad de las instituciones que se basaban en estos textos? Si los líderes religiosos habían estado enseñando doctrinas basadas en documentos fraudulentos durante siglos, ¿qué decía esto sobre su competencia moral para guiar a la humanidad? ¿Y qué hay del impacto en el desarrollo intelectual? Las falsificaciones paulinas habían establecido el precedente de que la autoridad apostólica era más importante que la evidencia empírica, que la tradición eclesiástica tenía prioridad sobre la investigación racional. Esto había retrasado el desarrollo de la ciencia occidental durante siglos. Además, las doctrinas que estas falsificaciones promovían habían creado problemas psicológicos y sociales masivos. La idea de salvación por fe sola había debilitado el sentido de responsabilidad moral personal. La doctrina de la depravación total había creado una antropología pesimista que veía a los seres humanos como fundamentalmente corruptos. La teología de la gracia había eliminado la motivación para el mejoramiento ético personal. La resistencia institucional. ¿Por qué las instituciones religiosas resistieron tan férreamente las revelaciones de Spinoza? Porque entendían intuitivamente que si sus textos fundacionales eran falsificaciones, toda su autoridad se desmoronaría. No podían permitir que la gente comenzara a cuestionar la autenticidad de los documentos en los que basaban su poder. La respuesta fue sistemática y brutal. Spinoza fue excomulgado, sus libros fueron prohibidos, sus ideas fueron declaradas blasfemas. Cualquier erudito que tratara de seguir sus métodos de crítica textual era perseguido, marginado o forzado a retractarse. Pero la resistencia no vino solo de las autoridades religiosas, también vino de los creyentes ordinarios que habían construido toda su identidad espiritual sobre la creencia en la autenticidad de estos textos. Aceptar que Pablo había sido falsificado requería una reevaluación fundamental de todo lo que habían creído sobre su fe. Era psicológicamente más fácil atacar a Spinoza como ateo y blasfemo que enfrentar las implicaciones devastadoras de sus descubrimientos.
Era más cómodo vivir en la ilusión de que sus textos sagrados eran auténticos que admitir que habían sido engañados durante siglos. La evidencia moderna. ¿Pero qué ha revelado la investigación moderna sobre la autenticidad de los textos paulinos? Los métodos más sofisticados de análisis textual han vindicado a Spinoza o han refutado sus conclusiones. La respuesta es categórica. Prácticamente todo lo que Spinoza intuyó usando solo la lógica ha sido confirmado por la investigación académica moderna. Los eruditos contemporáneos han llegado a un consenso abrumador de que la mayoría de las cartas atribuidas a Pablo son falsificaciones tardías. El análisis estilométrico, que usa computadoras para analizar patrones de vocabulario y sintaxis, ha confirmado que diferentes cartas paulinas fueron escritas por diferentes autores. La investigación histórica ha demostrado que muchas referencias históricas en las cartas pseudoepigráficas son anacrónicas, reflejando circunstancias del segundo siglo en lugar del primero. Los manuscritos más antiguos de las cartas paulinas, descubiertos en el siglo pasado, muestran variaciones textuales que revelan el proceso de interpolación y edición que Spinoza había predicho. Versiones más tempranas de las cartas no contenían algunos de los pasajes más doctrinalmente importantes que aparentemente fueron añadidos por copistas posteriores. ¿Y qué hay del contexto histórico más amplio? La investigación sobre el cristianismo del segundo y tercer siglo ha revelado exactamente el tipo de diversidad y controversia que habría motivado la creación de textos pseudoepigráficos para establecer autoridad apostólica para posiciones doctrinales disputadas. La revolución intelectual. Pero las implicaciones de los descubrimientos de Spinoza se extienden más allá de la crítica bíblica. Su método de análisis racional de textos sagrados estableció los fundamentos para toda la investigación académica moderna. Demostró que ningún texto, sin importar cuán sagrado fuera considerado, debería estar exento del escrutinio racional. Esto fue revolucionario en una época cuando la autoridad religiosa se consideraba inviolable. Spinoza mostró que la razón humana era competente para evaluar afirmaciones sobre lo divino, que los seres humanos no necesitaban intermediarios eclesiásticos para entender la verdad. Su trabajo inspiró generaciones de eruditos que aplicaron métodos similares no solo a textos bíblicos, sino a toda la literatura antigua. El resultado fue una comprensión completamente nueva de cómo se desarrollaron las tradiciones religiosas y filosóficas del mundo antiguo. Pero quizás la contribución más importante de Spinoza fue demostrar que la verdad histórica y la verdad espiritual no tenían que estar en conflicto. Se podía admitir que los textos bíblicos eran documentos humanos producidos en circunstancias históricas específicas, sin negar su valor espiritual o ético. De hecho, entender el contexto histórico real de estos textos los hacía más, no menos, significativos. En lugar de depender de afirmaciones sobrenaturales sobre su origen divino, podían ser apreciados como testimonios de la lucha humana por entender lo divino en diferentes épocas y circunstancias. El camino hacia la libertad. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, para nosotros, para la humanidad en el siglo XXI? Significa que tenemos una oportunidad histórica única de liberarnos de siglos de confusión teológica basada en documentos falsificados. Podemos, por primera vez en 2000 años, intentar recuperar las enseñanzas auténticas del Jesús histórico sin las distorsiones introducidas por los falsificadores paulinos. Pero esto requiere valor. Requiere la voluntad de cuestionar todo lo que nos han enseñado, de investigar por nosotros mismos, de llegar a conclusiones basadas en la evidencia en lugar de la tradición. Requiere la disposición de enfrentar la posibilidad de que nuestras creencias más queridas puedan estar basadas en malentendidos históricos. ¿Estás preparado para ese viaje?
¿Tienes la honestidad intelectual necesaria para seguir la evidencia sin importar a dónde conduzca? ¿Puedes imaginar cómo sería el mundo si la humanidad finalmente aceptara la verdad sobre los orígenes del cristianismo? No sería el fin de la espiritualidad, sería su renacimiento. No sería la destrucción de la religión, sería su purificación. No sería el triunfo del ateísmo, sería el descubrimiento de una forma más auténtica de relacionarse con lo divino. El regalo que Spinoza nos dejó no fue la destrucción de la fe, sino las herramientas para construir una fe más madura, más honesta, más enraizada en la verdad que en la ilusión. La pregunta es si tendremos el valor de usar esas herramientas o si preferiremos seguir viviendo en la cómoda ignorancia que las instituciones religiosas han cultivado durante siglos. La verdad está ahí, esperando. Los documentos están disponibles. Las herramientas analíticas existen. Lo único que falta eres tú, dispuesto a emprender el viaje más importante de tu vida intelectual y espiritual. ¿Estás listo? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre tu comprensión de la historia occidental y la civilización que creías conocer. Te ruego que me digas en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es en tu ciudad, porque lo que estás por conocer marca un antes y un después en tu vida intelectual. Si estás en el celular, por favor, dale doble tap a la pantalla para darme like. Este simple gesto me ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas que necesitan despertar a esta realidad. Y por favor, cuando termines de ver esto, compártelo con al menos una persona cercana, porque después de conocer lo que vas a conocer, sentirás la obligación moral de ayudar a otros a salir de la oscuridad histórica en la que hemos vivido. 2000 años de consecuencias devastadoras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una religión que supuestamente se basaba en el amor y la compasión de Jesús terminó siendo responsable de algunas de las atrocidades más sistemáticas de la historia humana? ¿Por qué el mensaje de un carpintero judío que predicaba la paz se convirtió en la justificación para cruzadas sangrientas, inquisiciones despiadadas y persecuciones masivas? La respuesta no está en algún defecto inherente al mensaje original de Jesús, sino en la usurpación sistemática de ese mensaje por parte de Pablo de Tarso y sus seguidores. Durante 2 milenios, la humanidad ha sufrido las consecuencias de vivir bajo un sistema religioso construido sobre una falsificación fundamental. Las implicaciones de este engaño se extienden hasta cada aspecto de nuestra civilización: política, arte, ciencia, filosofía y la forma misma en que entendemos la naturaleza humana. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo bajo el emperador Constantino en el siglo IV, no adoptó la religión de Jesús de Nazaret, adoptó la religión de Pablo de Tarso, ya completamente transformada por 3 siglos de desarrollo teológico basado en documentos falsificados y tradiciones inventadas. ¿Por qué eligieron la versión paulina? Porque era infinitamente más útil para los propósitos imperiales que el mensaje original del judío Jesús. ¿Te imaginas a un emperador romano tratando de gobernar un imperio multicultural usando las enseñanzas auténticas de Jesús? Un mensaje que predicaba la justicia radical para los pobres, la resistencia a la opresión política y el establecimiento del reino de Dios en la tierra habría sido profundamente subversivo para el orden imperial. Pero el cristianismo paulino, con su énfasis en la salvación individual por fe, su espiritualización del reino de Dios y su enseñanza de obediencia a las autoridades establecidas, era perfecto para mantener el status quo mientras daba a las masas la ilusión de esperanza espiritual. El precio del imperio cristiano. ¿Pero qué costó esta adopción imperial del cristianismo falsificado?
El precio fue astronómico, pagado en sangre, ignorancia y siglos de progreso humano perdido. Una vez que el cristianismo paulino se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, comenzó un proceso sistemático de destrucción de la diversidad intelectual y espiritual que había caracterizado al mundo antiguo. Los templos fueron destruidos, las bibliotecas fueron quemadas, los filósofos fueron perseguidos. La Academia de Platón, que había funcionado durante 900 años, fue cerrada. La Biblioteca de Alejandría, el centro del aprendizaje mundial, fue saqueada por turbas cristianas. Científicos como Hipatia fueron asesinados por fanáticos religiosos que consideraban el conocimiento secular como amenaza a la fe. ¿Te das cuenta de lo que se perdió? No solo conocimiento específico, sino toda una forma de pensar sobre el mundo. El mundo antiguo había desarrollado una tradición de investigación racional, de debate filosófico abierto, de curiosidad científica. El cristianismo paulino, con su insistencia en la fe por encima de la razón, destruyó esta tradición intelectual y sumió a Europa en siglos de oscurantismo. ¿Y qué hay de los judíos? El pueblo que había dado origen al mensaje original de Jesús se convirtió en el chivo expiatorio del cristianismo paulino. Pablo había sembrado las semillas del antisemitismo al presentar a los judíos como legalistas ciegos, como asesinos de Cristo, como rechazados por Dios. Cuando el cristianismo se convirtió en poder imperial, esta teología se tradujo en persecución sistemática. Durante 2 milenios, los judíos sufrieron pogroms, expulsiones, guetos y finalmente el Holocausto, todo justificado por una teología que había pervertido el mensaje de su propio maestro judío. ¿No es irónico hasta lo trágico? Jesús, el judío que había venido a universalizar el mensaje ético del judaísmo, fue transformado por Pablo en el fundador de una religión que se convirtió en la fuente principal de sufrimiento judío en la historia. Las cruzadas, guerra en nombre de la falsificación. Pero tal vez ningún evento ilustra mejor las consecuencias devastadoras del cristianismo paulino que las cruzadas. Durante 2 siglos, Europa se desangró en guerras santas que supuestamente defendían los lugares santos de Jesús, pero que en realidad defendían una versión falsificada de su mensaje. El Jesús histórico había predicado el amor a los enemigos, había enseñado que los que vivían por la espada morirían por la espada, había rechazado la violencia incluso para defenderse a sí mismo. ¿Cómo se las arreglaron los líderes cristianos para convertir estas enseñanzas en justificación para la guerra masiva? La respuesta está en la teología paulina, que había reemplazado la ética del reino de Dios con la doctrina de la salvación por fe. Si la salvación dependía de creer las doctrinas correctas en lugar de vivir justamente, entonces matar infieles que amenazaban esas doctrinas podía justificarse como servicio a Dios. Si el reino de Dios era una realidad espiritual futura en lugar de una demanda ética presente, entonces la violencia en este mundo perdía su problemática moral. Miles murieron en Jerusalén cuando los cruzados capturaron la ciudad en 1099. Judíos fueron quemados vivos en sus sinagogas, musulmanes fueron masacrados en las mezquitas, incluso los cristianos ortodoxos fueron perseguidos por no aceptar la autoridad papal. Todo esto se hizo en nombre de Jesús de Nazaret, el hombre que había enseñado que amar a Dios era inseparable de amar al prójimo. ¿Te imaginas cómo se habría sentido el Jesús histórico al ver estas atrocidades cometidas en su nombre? El hombre que había llorado sobre Jerusalén, que había sanado a los enemigos de su pueblo, que había perdonado a sus mismos ejecutores, convertido en el estandarte de guerras genocidas contra los descendientes de su propio pueblo y los seguidores del Dios que él mismo adoraba. La Inquisición, la lógica de la fe forzada. Pero si las cruzadas representaron la violencia externa del cristianismo paulino, ¿la Inquisición representó su violencia interna?
Una vez que se estableció el principio de que la salvación dependía de creer doctrinas específicas, era inevitable que surgiera la necesidad de forzar esas creencias. Si realmente creer las doctrinas correctas era la diferencia entre salvación eterna y condenación eterna, no se convertía en un acto de misericordia forzar a las personas a creer correctamente. Esta fue la lógica que justificó siglos de tortura, quema de herejes y persecución sistemática de cualquiera que cuestionara la ortodoxia establecida. Pero ¿de dónde salió esta lógica? No del mensaje original de Jesús, que había respetado la libertad de elección incluso cuando las personas rechazaban su enseñanza. Salió de la teología paulina, que había hecho de la fe correcta el centro de la salvación. Una vez que se establece que Dios condena eternamente a los que no creen las doctrinas correctas, el paso lógico siguiente es que los representantes de Dios en la tierra deben hacer todo lo posible para asegurar la creencia correcta. La Inquisición española, que duró más de 3 siglos, perfeccionó métodos de tortura específicamente diseñados para forzar confesiones de fe. Miles de judíos conversos fueron torturados hasta la muerte por supuestamente practicar su religión ancestral en secreto. Científicos como Galileo fueron humillados por descubrir verdades sobre el universo que contradecían interpretaciones bíblicas establecidas. ¿Te das cuenta de la perversión? El mensaje de un hombre que había sido él mismo víctima de persecución religiosa se convirtió en la justificación para la persecución más sistemática de la historia. Las enseñanzas de alguien que había liberado a las personas de la opresión espiritual se convirtieron en las cadenas más pesadas que la humanidad había llevado jamás. 1000 años de oscurantismo. Pero tal vez la consecuencia más devastadora del cristianismo paulino fue su impacto en el desarrollo intelectual de la humanidad. Durante casi un milenio, Europa occidental vivió en lo que los historiadores han llamado apropiadamente la Edad Oscura, una época caracterizada por la ignorancia generalizada, la superstición desenfrenada y la represión sistemática de la curiosidad intelectual. ¿Por qué ocurrió este colapso intelectual? Porque el cristianismo paulino había establecido el principio de que la fe era superior a la razón, que la revelación eclesiástica tenía prioridad sobre la investigación empírica, que cuestionar las doctrinas establecidas era pecado mortal. En un mundo donde las autoridades religiosas controlaban la educación, esto significó el fin efectivo de la tradición científica y filosófica occidental. Mientras Europa se hundía en la ignorancia, el mundo islámico, que había preservado y desarrollado los textos griegos que los cristianos habían destruido, experimentó una edad dorada de descubrimientos científicos y desarrollo filosófico. Matemáticos musulmanes desarrollaron el álgebra, astrónomos musulmanes mapearon los cielos, médicos musulmanes realizaron las primeras cirugías complejas. ¿Por qué el Islam pudo desarrollar la ciencia mientras el cristianismo la reprimía? Porque el Islam, a pesar de sus propios problemas, nunca desarrolló el mismo antagonismo sistemático hacia la razón que caracterizaba al cristianismo paulino. Los musulmanes veían la investigación del mundo natural como una forma de conocer a Alá, mientras que los cristianos la veían como una amenaza a la fe revelada. No fue hasta que Europa redescubrió los textos griegos a través de traducciones árabes en el siglo XII que comenzó a emerger lentamente de su oscurantismo intelectual. Incluso entonces, cada paso hacia el conocimiento racional tuvo que ser peleado contra la resistencia de las autoridades eclesiásticas que veían la ciencia como amenaza a su monopolio sobre la verdad. La Reforma, más Pablo, menos Jesús. ¿Esperarías que la Reforma protestante del siglo XVI hubiera corregido algunos de estos problemas al regresar a las fuentes bíblicas originales? Trágicamente, ocurrió exactamente lo contrario.
Los reformadores como Lutero y Calvino no redescubrieron al Jesús histórico. Intensificaron la teología paulina hasta extremos que habrían escandalizado incluso a los católicos medievales. Lutero, obsesionado con la doctrina paulina de justificación por fe sola, llevó esta idea a conclusiones que eliminaron completamente las obras de la ecuación salvífica. Su famoso «peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún» habría horrorizado al Jesús histórico, que había enfatizado constantemente la importancia de las obras de justicia. Calvino fue aún más lejos, desarrollando una doctrina de predestinación que convertía a Dios en un tirano cósmico que había decidido desde la eternidad quién se salvaría y quién se condenaría, independientemente de sus acciones morales. Esta era la antítesis exacta del mensaje de Jesús sobre un Dios amoroso que deseaba la salvación de todos. ¿Y qué hay del antisemitismo? Los reformadores, lejos de corregir los prejuicios antijudíos del cristianismo medieval, los intensificaron. Lutero escribió tratados que llamaban a quemar sinagogas y expulsar judíos, textos que los nazis citarían siglos después para justificar el Holocausto. ¿Por qué los reformadores, que tenían acceso directo a los textos bíblicos, no pudieron ver las diferencias obvias entre Jesús y Pablo? Porque habían sido condicionados por siglos de cristianismo paulino para leer incluso las palabras de Jesús a través del filtro de la teología paulina. Cuando Jesús decía, «Bienaventurados los misericordiosos», ellos lo interpretaban como «Bienaventurados los que creen en la justificación por fe», el precio psicológico. Pero las consecuencias del cristianismo paulino no se limitaron a guerras y persecuciones externas. También creó problemas psicológicos masivos que han plagado la civilización occidental durante siglos. La doctrina de la depravación total, que enseñaba que los seres humanos eran fundamentalmente corruptos e incapaces de bien, creó una antropología pesimista que contradecía tanto la experiencia humana como el mensaje optimista del Jesús histórico. Jesús había enseñado que los seres humanos eran hijos de Dios, capaces de perfectibilidad moral, llamados a ser perfectos como su Padre Celestial. Pablo y sus seguidores transformaron esto en la doctrina de que los seres humanos eran enemigos de Dios por naturaleza, incapaces de cualquier bien genuino, merecedores solo de condenación eterna. ¿Te imaginas el impacto psicológico de siglos de predicación que les decía a las personas que eran fundamentalmente despreciables, que sus mejores esfuerzos morales eran trapos de inmundicia ante Dios, que merecían sufrir eternamente por simplemente existir? Esta teología creó una cultura de culpa, autorrechazo y desesperación espiritual que aún contamina la psicología occidental. La doctrina de salvación por gracia sola, aunque superficialmente parecía liberadora, en realidad eliminaba la motivación para el crecimiento moral personal. Si nuestras acciones no afectaban nuestro destino eterno, ¿para qué esforzarse por vivir éticamente? Si Dios nos salvaba independientemente de nuestro comportamiento, ¿por qué trabajar por la justicia social? La destrucción de la responsabilidad moral. ¿Esta eliminación de la responsabilidad moral personal tuvo consecuencias sociales devastadoras? Absolutely. Durante siglos, cristianos pudieron participar en esclavitud, opresión económica e injusticia social mientras mantenían la seguridad de su salvación personal, porque creían que sus obras no afectaban su estatus ante Dios. El contraste con el mensaje original de Jesús es espectacular. Jesús había enseñado que el juicio final se basaría en cómo habíamos tratado a los más pequeños de estos mis hermanos. Había insistido en que amar a Dios era inseparable de amar al prójimo. Había declarado que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de Dios.
Pero ¿qué hizo Pablo con estas enseñanzas claras? Las espiritualizó hasta hacerlas irreconocibles. El reino de Dios se convirtió en una realidad futura celestial en lugar de una demanda ética presente. El juicio se basó en creencias doctrinales en lugar de acciones morales. El amor se redefinió como fe intelectual en lugar de servicio práctico. Durante la época de esclavitud en América, los cristianos podían poseer, azotar y vender seres humanos mientras cantaban himnos sobre la gracia salvadora de Dios. Durante la industrialización, podían explotar trabajadores en condiciones inhumanas mientras se consolaban con promesas de recompensas celestiales. Durante el colonialismo, podían despojar continentes enteros mientras se justificaban con misiones de evangelización. El impacto en las mujeres. ¿Y qué hay del impacto específico en las mujeres? El Jesús histórico había incluido mujeres en su círculo íntimo. Había tratado a las mujeres con un respeto que era revolucionario para su época. Había defendido a mujeres contra la opresión patriarcal. Sus primeros testigos de la resurrección fueron mujeres, en una cultura donde el testimonio femenino no tenía validez legal. Pero ¿qué hizo Pablo con este precedente liberador? Lo revirtió completamente. Influenciado por ideas griegas sobre la inferioridad natural de las mujeres, Pablo sistematizó la subordinación femenina en la doctrina cristiana. Las mujeres debían guardar silencio en las iglesias, debían sujetarse a sus maridos como al Señor, eran responsables de introducir el pecado en el mundo a través de Eva. Durante 2 milenios, estas enseñanzas paulinas fueron usadas para justificar la exclusión de las mujeres de la educación, de la participación política, de los roles de liderazgo religioso, incluso de la propiedad legal. La teología que había transformado al liberador de las mujeres en su opresor supremo creó siglos de injusticia de género que aún no hemos superado completamente. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente la historia occidental si el ejemplo de Jesús hacia las mujeres hubiera prevalecido sobre las restricciones paulinas? Habríamos tenido siglos más de desarrollo intelectual femenino, de liderazgo femenino, de perspectivas femeninas en la teología, la filosofía y la ciencia. La modernidad como escape. ¿No es irónico que lo que llamamos modernidad sea en gran parte un esfuerzo por escapar de las consecuencias del cristianismo paulino? La Ilustración del siglo XVIII fue fundamentalmente un proyecto de liberación de la autoridad religiosa y racional. Los filósofos ilustrados no estaban atacando el mensaje ético original de Jesús. Estaban atacando siglos de dogma paulino que había reprimido la razón humana. Voltaire, cuando escribía «Écrasez l'infâme», aplasten lo infame, no se refería a la enseñanza de amar al prójimo como a uno mismo. Se refería a una iglesia que quemaba herejes, que reprimía la ciencia, que justificaba la opresión política en nombre de la autoridad divina. Una iglesia construida sobre la falsificación paulina del mensaje original de Jesús. La ciencia moderna tuvo que desarrollarse en oposición directa al cristianismo paulino, que veía la investigación empírica como amenaza a la fe revelada. Los derechos humanos tuvieron que afirmarse contra una teología que enseñaba la depravación total de la naturaleza humana. La democracia tuvo que establecerse en oposición a una doctrina que enseñaba sumisión incuestionable a las autoridades establecidas. ¿Te das cuenta de la tragedia? La modernidad occidental tuvo que definirse en oposición al cristianismo porque el cristianismo había sido definido por Pablo en lugar de Jesús. Entonces, si el mensaje auténtico del Jesús histórico hubiera prevalecido, la modernidad habría sido una extensión natural del cristianismo en lugar de una rebelión contra él. El ateísmo, como reacción. ¿Y qué hay del ateísmo moderno? ¿No es en gran parte una reacción comprensible al cristianismo paulino, en lugar de una refutación del mensaje original de Jesús?
Cuando los ateos atacan el concepto cristiano de Dios como tirano cósmico que condena eternamente a la mayoría de la humanidad por crímenes finitos, están atacando una construcción teológica paulina que habría horrorizado al Jesús histórico. Cuando los ateos ridiculizan doctrinas como la Trinidad, la expiación sustitutiva o la infalibilidad bíblica, están criticando ideas que no tienen base en las enseñanzas del Jesús histórico. Estas doctrinas fueron desarrolladas siglos después de su muerte por teólogos que trabajaban dentro del marco conceptual establecido por Pablo. Si los ateos hubieran encontrado el mensaje auténtico de Jesús, el judaísmo universalizado que predicaba la paternidad de Dios y la hermandad de la humanidad, muchos habrían encontrado una espiritualidad compatible con la razón en lugar de opuesta a ella. Una espiritualidad que alienta la investigación científica como forma de conocer a Dios, que ve la justicia social como expresión del amor divino, que entiende la moralidad como expresión de la naturaleza racional humana en lugar de obediencia a mandatos arbitrarios. La oportunidad perdida. Pero tal vez la consecuencia más trágica de la usurpación paulina es la oportunidad perdida de lo que el mundo podría haber sido. Si el mensaje auténtico de Jesús hubiera prevalecido, ¿cómo habría sido diferente la historia humana? En lugar de siglos de guerra religiosa, habríamos podido tener una síntesis pacífica de las mejores tradiciones espirituales de la humanidad. El judaísmo universalizado que Jesús predicaba habría proporcionado un puente natural entre las tradiciones abrahámicas, eliminando las bases teológicas para el conflicto entre cristianos, judíos y musulmanes. En lugar de la represión de la ciencia por la religión, habríamos tenido una espiritualidad que veía la investigación del mundo natural como forma de conocer a Dios. La tradición judía siempre había valorado el estudio y la investigación racional. Si esta tradición hubiera sido preservada en el cristianismo, Europa nunca habría experimentado la Edad Oscura. En lugar de una religión que prometía salvación en el más allá, mientras ignoraba el sufrimiento en este mundo, habríamos tenido una espiritualidad enfocada en crear el reino de Dios en la tierra. La justicia social habría sido vista como expresión fundamental de la fe en lugar de distracción de ella. La evidencia arqueológica. ¿Y qué nos dice la evidencia arqueológica moderna sobre estas especulaciones? Los descubrimientos del último siglo han confirmado repetidamente que las comunidades judeo-cristianas del primer siglo eran muy diferentes del cristianismo que Pablo estableció entre los gentiles. Los manuscritos del Mar Muerto revelan un judaísmo del primer siglo mucho más diverso y sofisticado de lo que la propaganda cristiana posterior sugería. Estos judíos no eran legalistas ciegos, esperando un Mesías que aboliera su religión. Eran pensadores profundos, desarrollando nuevas formas de entender la relación entre lo humano y lo divino. Las excavaciones en sitios judeo-cristianos del primer siglo muestran comunidades que continuaron observando las prácticas judías durante décadas después de la crucifixión. Sus sinagogas, sus rituales, sus cementerios, todo indica que se veían a sí mismos como judíos que habían encontrado al Mesías, no como seguidores de una nueva religión. ¿Y qué hay de la evidencia para el impacto específico de Pablo? Es sorprendentemente escasa. Para alguien que supuestamente transformó el mundo religioso del primer siglo, hay muy poca evidencia arqueológica independiente de su existencia o influencia. Las comunidades que reclama haber establecido no muestran evidencia clara de existir hasta décadas después de su supuesta muerte. La psicología del engaño. Pero ¿por qué es tan difícil para las personas aceptar estas verdades históricas cuando la evidencia es tan clara? Spinoza entendía que había fuerzas psicológicas profundas que resistían la verdad sobre los orígenes del cristianismo.
Las personas habían invertido toda su identidad espiritual en la creencia de que sus textos sagrados eran auténticos y sus doctrinas eran verdaderas. Admitir que habían sido engañadas durante siglos requería un nivel de humildad intelectual que pocos poseían. Era más fácil atacar al mensajero que enfrentar el mensaje. Además, el cristianismo paulino había creado una dependencia psicológica profunda. La promesa de salvación gratuita por fe sola era psicológicamente adictiva. Las personas preferían creer en una salvación inmerecida que enfrentar la demanda ética rigurosa del mensaje original de Jesús. Las instituciones religiosas también tenían intereses económicos y políticos masivos en mantener el status quo. Admitir que sus textos fundacionales eran falsificaciones habría eliminado la base de su autoridad y su poder. Era más rentable perseguir a los reformadores que reformarse. El camino hacia la liberación. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en el siglo XXI con esta información devastadora? ¿Cómo podemos usar el conocimiento que Spinoza nos dio para construir una espiritualidad más auténtica y una sociedad más justa? Primero, debemos tener el valor de enfrentar la verdad sin importar cuán incómoda sea. Si nuestras creencias religiosas se basan en documentos falsificados y tradiciones inventadas, debemos estar dispuestos a abandonar esas creencias y buscar algo más auténtico. Segundo, debemos redescubrir al Jesús histórico, separándolo de las distorsiones paulinas que han oscurecido su mensaje durante siglos. Esto requiere estudio serio de los textos en su contexto histórico original, no la lectura devocional superficial que las iglesias promueven. Tercero, debemos desarrollar una espiritualidad que una razón y fe en lugar de oponerlas. El Dios de Spinoza, que se revela a través de las leyes naturales tanto como a través de la experiencia mística, ofrece una alternativa madura al supernaturalismo primitivo del cristianismo paulino. La visión de un mundo transformado. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si la humanidad finalmente aceptara estas verdades? No sería el fin de la espiritualidad, sería su renacimiento. No sería la victoria del ateísmo, sería el descubrimiento de una forma más profunda y auténtica de relacionarse con lo divino. Una espiritualidad basada en el mensaje auténtico de Jesús sería compatible con la ciencia moderna, promovería la justicia social, respetaría la dignidad humana y uniría a la humanidad en valores éticos universales sin requerir uniformidad doctrinal. Sería una religión digna del siglo XXI. Pero esto requiere que tengamos el valor de nuestros antepasados que se liberaron de la esclavitud política y económica. Nosotros debemos liberarnos de la esclavitud intelectual y espiritual. Debemos reclamar nuestro derecho a pensar por nosotros mismos, a investigar la verdad sin intermediarios, a desarrollar una relación directa con lo divino. La verdad que Spinoza descubrió hace más de 3 siglos está finalmente disponible para todos. Las herramientas de investigación histórica existen. Los documentos están accesibles. La evidencia arqueológica está disponible. Lo único que falta es tu decisión de buscar la verdad sin importar el costo personal. ¿Estás dispuesto a liberarte de 2000 años de engaño religioso? ¿Tienes el valor de descubrir quién era realmente Jesús antes de que Pablo lo transformara en algo irreconocible? ¿Puedes imaginar la espiritualidad auténtica que podría emerger si finalmente nos liberamos de las cadenas de la falsificación paulina? La elección es tuya. La verdad está esperando. El futuro de la espiritualidad humana depende de si tenemos el valor de enfrentar honestamente nuestro pasado y construir algo mejor sobre fundamentos auténticos. ¿Qué vas a decidir?